vía respiratoria que permite que el aire alcance la vía funcional básica del pulmón. La zona de conducción, que está formada por una serie de cavidades y tubos interconectados fuera y dentro de los pulmones, está incluida la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Su función es filtrar, calentar y humedecer el aire y conducirlo hacia los pulmones. Identifica las funciones de cada estructura que conforman el aparato respiratorio. El aparato respiratorio se divide en aparato superior e inferior, que es la nariz. Las estructuras inferiores de la nariz cumplen tres funciones: calentar, humedecer y filtrar el aire que ingresa, detectar los estímulos olfatorios y modificar las vibraciones del sonido por medio de la cámara de resonancia hueca. El marco óseo y cartilaginoso de la nariz ayuda a mantener abierto el vestíbulo y la cavidad nasal y evitar así una obstrucción. Faringe. La faringe funciona como un pasaje de aire y alimento que brinda una caja de resonancia para los sonidos de la voz y alberga las amígdalas que participan en las reacciones inmunológicas contra invasores extraños. La laringe. La laringe es un corto pasaje de aire que comunica la narinofaringe con la tráquea. Los pliegues al cerrarse la laringe, la dilución de los alimentos y los líquidos se dirigen hacia el esófago y no ingresan en la laringe ni en las vías aéreas. Al entrar pequeñas partículas de polvo, humo, alimentos o líquidos hacia la laringe, se produce el reflejo de la tos, que expulsa esas sustancias en membrana mucosa, que forman dos pares de pliegues llamados vestibulares y bucales. Los pliegues vocales son las principales estructuras productoras de la voz. La tráquea es un conducto por el cual transcurre el aire que mide unos 2 centímetros de longitud y 2,5 de diámetro, que brinda protección contra el polvo que reviste la cavidad nasal y la laringe. Los bronquios, el epitelio ciliado de la membrana respiratoria elimina las partículas inhaladas de dos maneras. El moco producido por las células calciformes atrapa las partículas, las cilias, llevando el moco y las partículas atrapadas en la faringe para ser eliminadas. Pulmones. Son dos órganos en forma de cono ubicados en la cavidad torácica. Estos son los que facilitan el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre. Ahora hablaremos sobre los procesos involucrados en la inspiración y la expiración. El proceso de la inspiración inicia cuando el diafragma, que es un músculo en forma de cúpula ubicado debajo de los pulmones, se contrae y desciende. Al mismo tiempo, los músculos intercostales se contraen elevando las costillas. Esto aumenta el volumen de la cavidad torácica y reduce la presión interna en los pulmones. Como resultado, el aire del exterior entra en los pulmones a través de las vías respiratorias. Mientras que en la inspiración es un proceso en el que el diafragma y los músculos intercostales se relajan. Esto provoca que el diafragma suba y las costillas desciendan, disminuyendo el volumen de la cavidad torácica. La presión dentro de los pulmones aumenta, lo que empuja el aire hacia afuera a través de las vías respiratorias. Ambos procesos son esenciales para proporcionar oxígeno al cuerpo y eliminar el dióxido de carbono. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono durante la respiración se divide en dos partes, que la primera sería la respiración externa, el cual es el proceso de intercambiar gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Consiste en inhalar aire a los pulmones y exhalar aire a la atmósfera. La respiración externa se realiza en los alveolos pulmonares, que son cientos de millones de sacos microscópicos. En este proceso, el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono de desecho. La respiración interna es el intercambio de gases que ocurre entre los tejidos del cuerpo y el torrente sanguíneo. En este proceso, los glóbulos rojos transportan oxígeno desde los pulmones hasta las células del cuerpo, mientras que el dióxido de carbono es eliminado de los tejidos y transportado de regreso a los pulmones. Bueno, yo voy a hablar sobre el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono en la sangre. Del oxígeno tenemos dos maneras de que sea transportado en la sangre y del CO2 tenemos tres maneras. Del oxígeno tenemos la primera manera y es que sea disuelto, solo que esto va a ser en menor proporción y pues no es muy común. Y la segunda manera es que esté unido a la hemoglobina y este pues va a ser en mucha mayor proporción y pues es mucho más común. La hemoglobina sabemos que pues es una proteína que está dentro de los eritrocitos, que son los que permiten el movimiento o el transporte del oxígeno en la sangre. Esto pues es que el oxígeno nos ayuda a el transporte de nutrientes y el desecho de moléculas y entre ellas pues está el CO2. De ahí pues tenemos el CO2 y este pues tiene tres transportes como ya les mencioné. La primera es que esté también disuelto, la segunda es que el CO2 esté en forma de bicarbonato y la tercera es que esté unido a las proteínas. Cabe mencionar que el CO2 pues se transporta 40 mililitros por cada litro de sangre. Básicamente cómo funciona el transporte es que el oxígeno, bueno, el aire que se obtiene de afuera entra como oxígeno en los pulmones, de ahí se pasa a través de la sangre con ayuda de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y de ahí se lanza con mucha fuerza a los tejidos a través de la aorta y sus ramas. Y de ahí en los tejidos se va a metabolizar el oxígeno y se va a transformar pues en dióxido de carbono y de ahí con ayuda de las venas cavas se manda a la aurícula derecha, de ahí al ventrículo derecho, desde las arterias pulmonares y de ahí se vuelve a salir el oxígeno, ahora va a salir en forma de CO2 pues al exterior. El oxígeno cuando está en los pulmones pues se crea la liberación del CO2 y así el oxígeno es como se va a unir a la hemoglobina y pues esto se llama el efecto Halden. De ahí tenemos otro efecto que sucede en los tejidos cuando pues aquí hay una mayor presión parcial de CO2, lo que provoca que se libere el oxígeno y el CO2 es cuando se une a la hemoglobina y esto pues se llama efecto Bohr. La respiración es regulada principalmente por el sistema nervioso central, específicamente a través del tronco encefálico, que incluye estructuras como el bulbo raquídeo y la protuberancia. En el bulbo raquídeo hay grupos de neuronas que forman el centro respiratorio. Este centro se encarga de enviar señales a los músculos respiratorios, como el diafragma, los músculos intercostales, de iniciar y regular el proceso de inhalación y exhalación. También existen quimiorreceptores en el cuerpo que detectan cambios en los niveles de dióxido de carbono, oxígeno y el pH en la sangre. Cuando los niveles de CO2 aumentan, los quimiorreceptores envían señales al cerebro para aumentar la frecuencia respiratoria y eliminar más CO2. Además del control automático, también tenemos
tenemos la capacidad de controlar nuestra respiración de manera voluntaria. Por ejemplo, podemos respirar profundamente o contener la respiración cuando lo deseamos. Hay mecanismos reflejos que también influyen en la respiración. Por ejemplo, si hay un irritante en las vías respiratorias, se puede desencadenar un reflejo de tos que ayuda a expulsarlo. El sistema nervioso regula la respiración a través de un delicado equilibrio entre señales automáticas y voluntarias, asegurando que el cuerpo reciba el oxígeno necesario y elimine el dióxido de carbono de manera eficiente.